Una decisión lo cambió todo. Desgarró a mi familia, pero me acercó a la verdad sobre quién soy realmente. Lo que siguió fue un momento de traición que inesperadamente condujo a un vínculo con mi hija. El día había comenzado como de costumbre. Acababa de despertarme y estaba en la mesa de la cocina bebiendo mi café en silencio, tratando de concentrarme en el leve zumbido del refrigerador en la esquina. El suave resplandor de la luz de arriba iluminaba la habitación, proyectando largas sombras que parecían estirar la tensión entre mi esposo, Daniel, y yo a lo largo de toda la casa. Había estado distante últimamente, pero no de la manera en que la mayoría de la gente piensa. No me estaba alejando exactamente en el sentido físico. Daniel todavía se despertaba a mi lado. Todavía cenábamos juntos, la ocasional noche de película, pero la distancia emocional había comenzado a asentarse como una densa niebla. No estábamos peleando, pero tampoco estábamos cerca. Y en el fondo, yo sabía por qué. No era solo Daniel. No era solo que hubiéramos caído en la rutina en la que caen muchas parejas después de años de matrimonio. No, era algo más profundo, algo más primitivo, y tenía todo que ver con nuestra hija, Mari. Mari tenía ahora 18 años, acabando su último año de secundaria. Pero había algo en la forma en que se comportaba que no podía sacudirme. Era sutil su confiada forma de caminar, la manera en que me miraba a veces, la forma en que sus manos rozaban las mías en momentos en que pensaba que nadie estaba mirando. Había una cercanía entre nosotras, una conexión, pero no era el vínculo madre-hija al que estaba acostumbrada. Era diferente. No podía explicarlo. Tal vez solo estaba viendo cosas que no estaban allí, pero no podía ignorar el tirón que sentía cada vez que la miraba. Mari se ha ido a casa de una amiga por la noche, dijo Daniel detrás de mí, su voz trayéndome de vuelta a la realidad. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba de pie allí mirándome. Asentí, sin confiar en mí misma para decir nada. No sabía qué decir. No podía hablarle de esto, de ella, de lo que me estaba pasando. Has estado callada últimamente, continuó Daniel, caminando hacia la encimera de la cocina. Has estado distante. ¿Hay algo que te esté pasando? ¿A nosotros? Ahí estaba. La pregunta que había estado temiendo. La pregunta que siempre parecía surgir cuando las cosas empezaban a desmoronarse. Forcé una sonrisa, pero sabía que era débil. Estoy bien, solo un poco cansada, eso es todo. Me estudió durante un largo momento, sus ojos entrecerrándose como si tratara de encontrar las palabras para indagar más a fondo. Pero entonces suspiró, bajando la mirada hacia la encimera. Yo también lo he estado sintiendo, ¿sabes? No recuerdo la última vez que nosotros. Bueno, ya sabes. Mi pulso se aceleró, pero mantuve la cara neutral. ¿Qué quieres decir? Se mordió el labio, claramente tratando de ordenar sus pensamientos. Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real, una conexión real? Solías contarme todo y ahora. Se interrumpió, su voz flaqueando mientras me daba la espalda, claramente frustrado. Tragué saliva con fuerza, mi corazón acelerado. Pero sabía que no solo era Daniel el que estaba siendo ignorado. Era yo también. Lo había alejado, no porque no lo amara, sino porque no sabía cómo reconciliar los sentimientos que tenía. Los sentimientos que no podía controlar. Por mucho que intentara enterrarlos, podía sentir los ojos de Daniel sobre mí, esperando algún tipo de respuesta. Abrí la boca, pero las palabras no salieron. En cambio, me levanté de golpe, caminando hacia la ventana. Solo, no sé, murmuré más para mí misma que para él. Me siento como si estuviera en una niebla, como si todo estuviera simplemente. ¿Se trata de ella?, interrumpió, su voz de repente afilada, cortando la tensión. Se trata de Mari. Me congelé. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, densas de acusación, pero también de algo más profundo, algo que no me había dado cuenta de que él podía percibir. La verdad. No respondí de inmediato. No podía porque la verdad era más complicada de lo que él jamás podría imaginar. Y no estaba segura de si estaba lista para admitírmelo a mí misma, y mucho menos a él. No es lo que piensas, logré decir finalmente. Las palabras sonaban huecas, y pude sentir el peso de ellas en cuanto salieron de mis labios. El silencio de Daniel era más ruidoso que cualquier cosa. Podía sentir su decepción, su frustración creciendo de nuevo,
pero no dijo nada más. Solo se dio la vuelta, caminando hacia el dormitorio. Pero antes de salir de la habitación, se detuvo y me miró de reojo. Si no me dices lo que realmente está pasando, voy a empezar a preguntarme qué estás ocultando. Quería contárselo. Quería confesar todo, hacerle saber cuán retorcidas se habían vuelto las cosas en mi cabeza. Pero no podía. No podía obligarme a decir las palabras en voz alta. En cambio, me volví hacia la ventana, mirando cómo las luces de la calle se encendían afuera. Mi mente daba vueltas, y me sentía como si me estuviera ahogando en mis propios pensamientos. Marie, la forma en que me miraba, la forma en que me hacía sentir, no era normal. Yo lo sabía, pero no podía sacudirme la sensación de que había algo entre nosotras, algo que ninguna de las dos podía explicar. La puerta de su habitación crujió al abrirse, y miré hacia atrás para verla de pie en el pasillo, mirándome. Sus ojos se encontraron con los míos y por un momento todo lo demás se desvaneció. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, su voz baja, casi como si me estuviera poniendo a prueba. Asentí rápidamente, tratando de mantener la máscara de normalidad en su lugar. Sí, estoy bien, solo cansada. Marie no pareció convencida. Entró en la sala de estar, su presencia llenando de repente el espacio entre nosotras. Hubo un silencio cargado, y sentí de nuevo ese tirón familiar, el mismo del que no podía escapar. Estaba tan cerca, a solo unos metros, pero se sentía como si estuviéramos en mundos distintos. Está bien, dijo finalmente después de lo que pareció una eternidad. Estaré en mi habitación si necesitas algo. Cuando se dio la vuelta para irse, no pude evitar mirarla. Y en ese momento, me di cuenta de algo, algo que ya no podía negar. Esta cosa entre nosotras no era solo un pensamiento. Era real, y no podía detenerla. No sabía cómo detenerla. Sabía que mi vida estaba a punto de cambiar, que las cosas iban a empeorar antes de mejorar. Y sin embargo, no podía arrepentirme. Porque en algún lugar profundo, sabía que ya había cruzado la línea. La línea entre una madre y su hija, y todo lo que vino después. Los días posteriores a la confrontación de Daniel se sintieron como caminar a través de la niebla. Cada movimiento parecía mecánico. Cada palabra intercambiada entre nosotros parecía forzada, tensa. Podía notar que todavía me observaba de cerca, sus ojos buscando constantemente alguna pista de la verdad que yo no podía darle. Pero la verdad era más complicada de lo que yo podía admitir. La presencia de Marie permanecía en la casa como una carga eléctrica. Todavía era la misma chica en muchos aspectos, callada, inteligente, enfocada en su futuro. Pero algo había cambiado entre nosotras, y no podía ignorarlo. Ella tampoco. La tensión entre nosotras era palpable, como un hilo delgado estirado demasiado, listo para romperse en cualquier momento. Noté la forma en que me miraba con más atención ahora, su mirada demorándose en mí con una intensidad que no había visto antes. No era la mirada de una hija buscando aprobación, sino algo más, algo que no podía ubicar del todo. Una noche después de la cena, Marie y yo terminamos solas en la sala de estar. Daniel se había retirado arriba temprano, su habitual frustración silenciosa flotando en el aire. Yo estaba sentada en el sofá mirando en blanco la televisión, pero mi mente estaba a 1000 millas de distancia. Marie se sentó a mi lado, sus ojos sin apartarse de la pantalla, pero pude sentir el cambio. Había un entendimiento tácito entre nosotras, un peso en el aire que ninguna de las dos tenía el valor de abordar. Ella siempre había sido una buena chica, respetuosa, nunca de las que sobrepasaban los límites. Pero ahora, se sentía como si ambas estuviéramos al borde de algo peligroso, algo que ninguna de las dos podía controlar. Mamá, dijo, su voz inusualmente suave, casi vacilante. Era como si estuviera tanteando el terreno, insegura de hasta dónde podía llegar. La miré de reojo, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Sí. Dudó un momento antes de hablar de nuevo. Sé que las cosas han estado raras últimamente, contigo y papá, con nosotras. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, y sentí que el pulso se me aceleraba. Quería descartarlo, actuar como si nada fuera diferente, pero no podía. Todo entre nosotras había cambiado, y no estaba segura de si podía volver atrás. Es solo que, continuó, sus ojos desviándose brevemente hacia mí antes de apartarse. No sé.
Supongo que he estado sintiendo que no estás realmente aquí, ¿sabes? Como si estuvieras aquí, pero no estuvieras realmente presente. Tragué saliva con fuerza, tratando de mantener la voz firme. Lamento si se siente de esa manera. Solo he estado distraída. Ella no respondió de inmediato. En cambio, giró ligeramente la cabeza, su mirada demorándose en mí, estudiando mi rostro. Era como si estuviera buscando algo más profundo que solo el intercambio superficial de palabras. La tensión en la habitación se hizo más espesa, y pude sentirme cada vez más consciente de ella, de la forma en que su presencia llenaba el espacio a nuestro alrededor. Había algo en la manera en que me miraba, algo crudo y vulnerable, pero al mismo tiempo confiado, casi desafiándome a mirar de vuelta. Y por primera vez, sentí una punzada de algo que me retorció el estómago. La conexión entre nosotras no era solo maternal. Era más que eso, y ya era imposible negarlo. Me eché hacia atrás, tratando de aclarar mis pensamientos. Mari, yo. Antes de que pudiera terminar, ella se acercó, su brazo rozando el mío. El pequeño contacto envió una descarga de electricidad a través de mí, y me congelé. No fue intencional, me dije. Pero la forma en que no se apartó, la forma en que ni siquiera pareció notar que su toque se demoraba, hizo que mi corazón latiera más rápido. Sé que las cosas no están bien, dijo de nuevo, su voz ahora más baja, más íntima. Pero todavía me preocupo por ti, mamá. Yo. Solo quiero que volvamos a estar bien. La sinceridad en su voz me oprimió el pecho. Y por un momento, casi olvidé quién era. Pero no había forma de que pudiera olvidar lo que estaba pasando entre nosotras. No ya. Las palabras no dichas pesaban en el aire, sofocándonos a ambas. Me aclaré la garganta, tratando de sacudirme la tensión que se había asentado entre nosotras. Me preocupo por ti también, Mari. Pero necesitas entender esto. Esto no es fácil. Lo sé, susurró, su voz apenas audible. Pero creo que podemos arreglarlo si solo hablamos más. Si solo, ya sabes, nos conectamos de nuevo. Me faltó el aliento cuando sus palabras parecieron arrastrarme más profundamente hacia algo de lo que no estaba segura. De poder manejar. Abrí la boca para hablar, pero las palabras no salieron. Era como si mi cuerpo me hubiera traicionado. Como si no pudiera seguir fingiendo que todo era normal. No con ella. No ya. Me moví incómoda, tratando de recuperar el control. Mari, tenemos que tener cuidado. No podemos. Pero entonces ella hizo algo que me detuvo el corazón. Extendió la mano y la colocó sobre la mía, sus dedos rozando suavemente mi piel. El simple toque envió una oleada de calor a través de mi cuerpo, y por un breve instante no pude respirar. No me aparté. No sabía cómo. Lo siento si he sido demasiado, dijo, su voz rompiendo el silencio. No quiero que te sientas incómoda. Solo, no sé cómo arreglar las cosas. La sinceridad en sus palabras era abrumadora, pero también había algo más. Algo más profundo, algo más peligroso. La miré, mi mente acelerada. El peso del momento era insoportable. El tirón entre nosotras innegable. Sabía que debería haberme apartado, debería haberme levantado y salido de la habitación antes de que las cosas fueran más lejos. Pero no lo hice. No pude. En cambio, me encontré inclinándome cada vez más ligeramente, atraída hacia ella como una polilla a la llama. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros e intensos. Y por una fracción de segundo, pensé ver algo allí. Algo que reflejaba mi propio anhelo, mi propia confusión. No me moví. Ella tampoco. Entonces la puerta crujió al abrirse y Daniel entró en la habitación. El hechizo se rompió. Marie retiró la mano rápidamente, su rostro enrojeciendo de vergüenza, y yo volví a la realidad de golpe. Daniel estaba de pie en el umbral, mirándonos con una expresión que no podía descifrar del todo. La tensión era densa, sofocante, y la habitación de repente se sintió demasiado pequeña. Pensé que escuché algo, dijo Daniel, su voz temblorosa. ¿Qué está pasando aquí? Me levanté, tratando de ocultar el pánico que subía por mi pecho. Nada. Solo estábamos hablando. Marie también se levantó, su rostro pálido, y por un momento vi algo en sus ojos. Una mezcla de arrepentimiento, confusión y algo más que no podía ubicar. Daniel no dijo nada más.
Solo se dio la vuelta y salió de la habitación, la puerta cerrándose con un clic detrás de él. El silencio que siguió se sintió ensordecedor, y no pude sacudirme la sensación de que todo acababa de cambiar. Quería ir tras él, explicarme, arreglar lo que acababa de pasar. Pero no pude. No podía arreglar esto. No ya. Marie no habló. Solo se quedó allí, de espaldas a mí, mirando el lugar donde Daniel había estado. El aire entre nosotras se había desplazado de forma irreversible, y no estaba segura de si alguna vez podría volver a fingir que no había pasado. Es extraño la forma en que un momento puede pasar sin que te des cuenta de cuánto va a cambiarlo todo. Un minuto todo se siente normal, al siguiente el peso de todo te aplasta. La ausencia de Daniel esa noche no fue un alivio como pensé que sería, fue exactamente lo contrario. Dejó un vacío en la casa que se sentía incorrecto. Sus pasos subiendo las escaleras apenas habían resonado cuando sentí de nuevo ese tirón familiar hacia Marie. La tensión entre nosotras era innegable ahora, una fuerza magnética que ninguna de las dos podía negar, pero también algo que ninguna de las dos sabía cómo manejar. Ya no eran solo las miradas, los toques accidentales. Era la forma en que nuestros cuerpos respondían el uno al otro, la forma en que el aire parecía vibrar con cada palabra no dicha. Los siguientes días pasaron en una confusión de momentos incómodos y miradas robadas. Cada vez que Marie entraba en una habitación, sentía que se me erizaban los pelos de la nuca. Ella sonreía como si todo fuera normal, como si yo no fuera la que tenía los pensamientos ahora enredados con los de ella de maneras en que no deberían. Pero había momentos en los que podía notar que ella ya no fingía. La forma en que sus ojos se demoraban en mí un poco demasiado, la forma en que su respiración se cortaba cuando nos rozábamos en el pasillo, era demasiado. Entonces una noche sucedió. Daniel se había ido a la cama temprano, como solía hacer cuando las cosas no andaban bien entre nosotros. Marie y yo nos encontramos solas de nuevo. La casa estaba en silencio excepto por el zumbido del refrigerador, y podía sentir mi corazón acelerado mientras estaba de pie en la cocina, limpiando las encimeras. Pude oír sus pasos detrás de mí antes incluso de darme la vuelta. «Necesito hablar contigo», dijo Marie, su voz baja pero urgente. Estaba de pie en el umbral mirándome, el peso de su mirada tirando de mí como un imán. Intenté actuar con calma, obligarme a ser normal. ¿Sobre qué? No sé cómo explicar esto, comenzó, dando un paso hacia mí, sus ojos sin apartarse de los míos. Había algo en ellos, algo oscuro y conflictivo. No sé qué está pasando entre nosotras, pero ya no puedo ignorarlo. El aire entre nosotras pareció espesarse, cada palabra estirando la distancia entre nosotras, aunque estábamos tan cerca. Mis manos temblaron ligeramente mientras colocaba el paño de cocina sobre la encimera, insegura de qué decir. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, el pulso retumbando en mis oídos. «No sé a qué te refieres», dije, aunque las palabras sonaban huecas. ¿Cómo podía fingir? ¿Cómo podía seguir mintiéndome a mí misma? Marie no retrocedió. En cambio, dio un paso adelante, cerrando la distancia entre nosotras hasta que apenas quedó espacio. Me miró hacia arriba, su rostro a solo centímetros del mío. Podía sentir su aliento en mi piel, cálido y constante, y me di cuenta de que en ese momento no estaba segura de poder apartarme. «Me refiero a esto», susurró, su voz tan suave que casi parecía un secreto. Su mano se extendió, apartando un mechón de cabello de mi rostro, y el simple toque envió una descarga de electricidad a través de mi cuerpo. Me congelé. No podía respirar. Por un momento, nada existió excepto nosotras, las dos de pie allí en esa cocina con todo lo que no habíamos dicho colgando entre nosotras. Y entonces me besó. Fue tan inesperado, tan de la nada, que no supe cómo reaccionar. Sus labios se presionaron contra los míos con una ternura que me robó el aliento de los pulmones. No pude apartarme, no pude obligarme a hacer nada excepto quedarme allí congelada. Su beso se profundizó, suave y explorador, como si estuviera tanteando el terreno, insegura de si yo me apartaría o no. Pero no lo hice. La besé de vuelta. No sabía cómo ni por qué estaba pasando. No sabía cómo habíamos llegado a este punto, pero no podía detenerlo. El peso de todo, los años de distancia entre Daniel y yo, las emociones confusas que sentía hacia mi hija, se abalanzaron sobre mí, y no pude seguir fingiendo que no era real. En ese momento, nuestros cuerpos parecieron moverse por su cuenta,
atraídos por una fuerza irresistible. El espacio entre nosotras se disolvió, dejando solo el latido de la tensión. El beso no fue como nada que hubiera experimentado nunca. Fue una rendición, una liberación de las emociones reprimidas que habían estado hirviendo bajo la superficie. El tiempo se detuvo mientras nuestros labios se encontraban. El mundo fuera de esa cocina desvaneciéndose en la oscuridad. Éramos solo nosotras dos, perdidas en un mar de emociones, deseo y miedo. Cada límite, cada reserva se derritió, dejando solo la conexión cruda y desenfrenada entre nosotras. El mundo fuera de esa cocina dejó de existir. Éramos solo nosotras dos, enredadas en un desorden de emociones, deseo y miedo. Marie se apartó primero, su respiración entrecortada y superficial. Me miró, los ojos abiertos como si buscara algo en mi rostro. Estaba esperando una reacción, esperando ver si yo me apartaba, si le decía que esto estaba mal. Pero todo lo que pude hacer fue mirarla. No pude hablar. Las palabras no salieron. Mi pecho se sintió oprimido, y me sentí como si me estuviera ahogando en mi propia confusión. Lo siento, dijo en voz baja, su voz quebrándose, el peso de su arrepentimiento claro en su tono. Pero también había algo más allí. Algo que me revolvió el estómago con culpa y anhelo a la vez. No debería haber hecho eso. No supe cómo responder. ¿Cómo podía? La verdad era que no me arrepentía. No realmente. Extendí la mano, colocándola en su brazo, mis dedos rozando su piel. Marie, nosotras, no podemos hacer esto. Susurré, mi voz apenas audible. Esto no está bien. Ella asintió, pero pude ver el dolor en sus ojos. No quise hacerlo raro. Solo, no pude detenerme. Yo tampoco. El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier cosa que hubiera experimentado. Sabía que debería haberme alejado. Debería haberle dicho que este era el final de lo que fuera que esto era, pero no pude. En cambio, me quedé allí, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras ella se apartaba lentamente de mí. Quería decir algo para arreglarlo, para hacer que todo volviera a la normalidad, pero nada parecía que fuera a marcar la diferencia. La línea había sido cruzada y no había vuelta atrás. Iré a mi habitación, dijo suavemente, su voz tensa mientras se daba la vuelta para irse. No la detuve. No pude. Y mientras ella se alejaba, me quedé allí en la cocina, las manos temblando, la mente dando vueltas. Ya no sabía qué estaba pasando. No sabía cómo procesar lo que acabábamos de compartir. Pero sabía una cosa con certeza. Nada era lo mismo. La verdad era que no podía alejarme de esto. No ahora. Y no sabía si alguna vez podría. No podía respirar. El segundo se estiró hasta el infinito mientras estaba de pie allí en la cocina, las manos todavía temblando por el beso. Se sentía como si acabara de entrar en otro mundo. Uno del que no estaba segura de poder salir. El aire en la habitación era denso y el silencio se sentía sofocante. Mis pensamientos estaban dispersos, pedazos rotos que no podía darle sentido. Y la culpa, la confusión era abrumadora. Debería haberlo detenido. Debería haberme apartado, pero no lo hice. En cambio, me quedé allí paralizada, mi cuerpo traicionándome tanto como lo había hecho mi mente. Lo último que quería era lastimar a Daniel o destruir el frágil vínculo que una vez había tenido con mi hija. Pero la verdad era que ya era demasiado tarde para eso. Deambulé por la casa sin rumbo después de que Marie se fuera. El vacío rodeándome. No podía enfrentar a Daniel, no después de lo que había pasado. Él no tenía idea y no estaba segura de si alguna vez podría mirarlo a los ojos de nuevo sin ver la mentira en la que me había convertido. Pasaron unas pocas horas antes de que volviera a ver a Marie. La casa estaba oscura excepto por la suave luz que salía de su dormitorio. Y cuando golpeé suavemente su puerta, mi corazón latía dolorosamente en el pecho. Era ahora o nunca. Ya no podía evitarla. No podía fingir que no había pasado nada. Cuando abrió la puerta, estaba de pie allí con una camiseta y pantalones de pijama, luciendo como la misma chica que siempre había sido. Pero no lo era. No ya. No después de lo que habíamos compartido. Mamá, dijo, su voz baja. Parecía tan insegura como yo me sentía. ¿Podemos hablar? Asentí, entrando en la habitación.
Se sentía extraño estar aquí en su espacio con el peso de todo colgando entre nosotras. No quise que nada de esto pasara, comenzó, sus ojos evitando los míos mientras se sentaba en el borde de su cama. Nunca quise lastimarte. Solo, no sé. Se sentía como si todo nos estuviera acercando, y no pude detenerme. Podía ver la confusión en sus ojos, la misma que yo sentía. Esto no era como se suponía que debía ser. Ella era mi hija. Yo era su madre. Pero la forma en que me miraba, la forma en que hablaba, era como si hubiéramos cruzado una línea que no podía descruzarse. No me lastimaste, susurré. Aunque ni siquiera sabía qué significaba eso ya. No es tu culpa. Es solo complicado. Nunca esperé que fuera así, Mari. Nunca esperé que sintieras de esta manera. Hubo una larga pausa y entonces ella levantó la mirada hacia mí, sus ojos llenos de incertidumbre. ¿Qué pasa ahora, mamá? ¿Se supone que debemos fingir que esto no pasó? Sacudí la cabeza, el pecho. Oprimido. No lo sé. No sé qué hacer, pero sé que no podemos simplemente volver a lo que éramos antes. Ya es demasiado tarde para eso. La mirada de Marie bajó, y pude ver el dolor en sus ojos. No quiero que las cosas se arruinen entre nosotras, dijo en voz baja, su voz quebrándose. Pero tampoco quiero perderte. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. No sabía cómo arreglar esto. No sabía cómo volver a cómo eran las cosas. Todo lo que sabía era que había cruzado una línea que nunca debió haberse cruzado. No quiero perderte tampoco, dije, mi voz espesa de emoción. Pero tengo miedo, Marie. No sé cómo arreglar esto. No sé qué significa para nosotras ahora. Hubo un largo y doloroso silencio entre nosotras. Podía oír el reloj tic-tac en el fondo y se sentía como si los minutos se arrastraran para siempre. No sabía si podía soportarlo. Este peso aplastante de saber que ambas habíamos sentido algo que no debíamos. Finalmente, Marie se levantó caminando hacia mí. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Solo colocó su mano suavemente sobre mi hombro, sus dedos cálidos contra mi piel. Por un momento, todo pareció detenerse. Todo el ruido, toda la confusión se desvaneció, dejando solo a las dos. Creo que necesitamos algo de tiempo, dijo Marie suavemente, su voz firme a pesar del dolor en sus ojos, para aclarar las cosas. No sé qué va a pasar, pero creo que necesitamos dar un paso atrás. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Sabía que tenía razón. Necesitábamos espacio, tiempo para respirar, tiempo para pensar, pero también sabía que las cosas nunca podrían ser las mismas de nuevo. Te daré todo el tiempo que necesites, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué deparaba el futuro. Todo era incierto, y la única cosa en la que siempre había creído que era verdadera, su familia, ahora estaba fracturada, rota por algo que no podía controlar. Marie se dio la vuelta para irse, pero entonces se detuvo, todavía de espaldas a mí. Te quiero, mamá, dijo en voz baja, su voz tan suave que casi no la oí. Solo quiero que lo sepas. Yo también te quiero, Marie, dije, las palabras sintiéndose extrañas en mis labios. Pero las decía en serio. Siempre las había sentido. Incluso cuando las cosas se habían vuelto confusas, incluso cuando ya no sabía qué estaba pasando, todavía la quería. Salió de la habitación sin otra palabra. Y me quedé allí un momento, escuchando el leve sonido de sus pasos alejándose por el pasillo. La casa se sintió vacía de nuevo. Pero no era solo la ausencia de Daniel lo que sentía. Era todo, el peso del pasado, la confusión del presente y la incertidumbre de lo que estaba por venir. Me senté en el borde de la cama, la cabeza entre las manos, tratando de darle sentido a todo lo que acababa de pasar. No podía negar que lo que había pasado entre Marie y yo había sido más que solo un error. Había sido una conexión, algo que no sabía cómo explicar. Pero tampoco podía ignorar el hecho de que había roto algo en mí, algo que no podía arreglarse con tiempo o palabras. No sabía hacia dónde ir desde aquí. Todo lo que sabía era que la línea había sido cruzada y no había vuelta atrás. Había perdido algo que nunca podría recuperar. Y la verdad era que no estaba segura de si eso era algo bueno o malo. Mientras me acostaba en la cama esa noche, la oscuridad rodeándome, me di cuenta de algo. A veces las cosas que tratamos de enterrar no se quedan enterradas.
Suben a la superficie. Y por mucho que intentemos ignorarlas, nos cambian para siempre. No sabía qué pasaría después. No sabía cómo darle sentido a nada de esto. Pero sabía una cosa con certeza. Ya no podía fingir. No podía mentirme a mí misma. Y fuera lo que pasara ahora, tenía que enfrentarlo.